Su caso ha originado muchas suposiciones y ha servido de inspiración para películas y libros. Su nombre era Elizabeth Short. Fue una aspirante a actriz. Quédate y te contaré los detalles de este caso que a más de medio siglo no ha podido ser resuelto. Elizabeth Short nació en Boston, Massachusetts. Fue educada en Medford, después de que su padre, Cleo Short, la abandonó a ella, a su mamá y a sus 4 hermanas, en octubre de 1930, simulando un suicidio al dejar su coche en un puente. Aquejada de asma, Elizabeth pasó sus veranos en Medford y sus inviernos en Florida, en casa de amigos de la familia. A la edad de 19 años, fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, que volvió a ponerse en contacto con ellas. Su esposa no lo perdonó y le indicó que no quería volver a saber de él, pero Elizabeth decidió aprovechar la oportunidad para estar más cerca de Hollywood y así convertirse en una famosa actriz. Su gran sueño. Los dos se trasladaron a Los Ángeles a principios de 1943, pero su padre quería poco menos que una que le hiciera la comida y le limpiara la casa, y su hija tenía muy claro que no quería una vida convencional. Después de una intensa ella se fue. Después se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943 por beber siendo menor de edad, y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. En los 3 años siguientes, residió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su mamá. Obtenía dinero, la mayoría de las veces, trabajando como camarera. En Florida, conoció a Matthew Gordon. Short le dijo a algunos amigos que Gordon le había escrito una carta desde la India proponiéndole matrimonio. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon murió poco tiempo después, el 10 de agosto de 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Después de haber fallecido su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios del año de 1946, para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Fickling, que estaba viviendo en Long Beach. Cansado de los desaires de Elizabeth, él se marchó a Carolina del Norte, pero continuaron en contacto por carta. La última que recibió de ella tenía la fecha de 8 de enero de 1947 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previos a su acaecimiento, residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, edificios de apartamentos, pensiones y casas privadas, sin quedarse en ningún espacio por mucho más de unas pocas semanas. Los salarios que obtenía como eventual camarera los gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de que quizá un cazatalentos de Hollywood la descubriera. Tan pronto como se descubrió los diarios de la ciudad aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles para tener noticias del caso. Oficialmente, el caso sigue abierto. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en un lote vacío de Los Ángeles el 15 de enero de 1947, abandonado en un terreno baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. Fue descubierto por una vecina llamada Betty Bersinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. En principio, Betty creyó que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse, comprobó que se trataba de una mujer joven. El cuerpo estaba sin ropa y había sido cortado por la mitad, a la altura de la cintura, y todo el líquido rojo había sido drenado. Su rostro estaba desde la comisura de los labios hasta las orejas.
al estilo de una sonrisa de Glasgow. El cuerpo ha sido lavado y limpiado, y dividido limpiamente en 2 partes. Ya en el sitio donde fue encontrado, la habían tendido de espaldas, con las manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. No tenía el vaso, no tenía corazón, no tenía intestino. Le mutilaron el pecho izquierdo, también un poco por encima de la entrepierna. Seccionaron un trozo del muslo izquierdo y le insertaron un pedazo de la parte íntima. Le cortaron el oxígeno, le rompieron las piernas, así como la cabeza. En la tierra cercana se veía la huella de un talón de un zapato masculino, junto a marcas que parecían de un vehículo, y en el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío, con algunas gotas de agua y líquido amarillo. Los exámenes indicaron que Short medía 1,65, pesaba 52 kilos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas, hechas por una cuerda, lo que sugería que había permanecido maniatado unos 3 días. Fue tratada con sangre, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo y el pecho derecho despellejado. Todo ello antes de perder la vida. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha del cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de líquido rojo en el espacio subaranoideo sobre el lado derecho. La causa del fue la pérdida de líquido rojo de las laceraciones del rostro, combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos, arrugados por la permanencia en el agua, dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo, la policía pronto descubrió su identidad. Esto debido a su detención de 1943. El 23 de enero de 1947, el perpetrador llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner para expresar su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia de lo que había ocurrido. Entonces, ofreció enviarle al editor elementos pertenecientes a Elizabeth. Al día siguiente, llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth, tarjetas, fotografías, nombres escritos en pedazo de papel, recortes de periódico acerca del fallecimiento del mayor Gordon y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la tapa. Hansen, una de las últimas personas que vio a Short con vida, se convirtió en sospechoso. Era el propietario de una sala de baile frecuentada por Short. Este club nocturno lo tenía cerca de su casa, donde él y su novia alojaron a la chica en varias ocasiones. Ellas se hicieron amigas y Hansen admitió que intentó tener intimidad con Short, pero sin conseguirlo. La agenda era suya, sí, pero era usada por Elizabeth, pues se la había pedido prestada. Le habían arrancado una hoja y la policía interrogó a la lista de nombres que contenía. Todos contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Elizabeth en la calle o en algún bar, que le habían invitado unas copas, alguno incluso a cenar, pero en cuanto veían que ella no estaba dispuesta a relacionarse de manera íntima con ellos, se marchaban y no volvían a verla. Solamente 3 hombres de la lista, que llegaron a ser parejas efímeras de Elizabeth, aseguraron que llegaron a conseguir sus favores. El último acompañante fue Robert Manley, un comerciante de 25 años, casado, que la noche del 8 de enero detuvo su coche al verla caminando. Ella le explicó que no tenía dónde ir y él la llevó a un hotel de... Aseguró que no mantuvieron intimidad. De hecho, dijo que la chica se pasó toda la noche de pie, indispuesta, debido a alguna comida que le había sentado mal.
Por la mañana le contó que debía ir a la estación de autobús a dejar su maleta en consigna y luego ir al Hotel Cecil, donde se reuniría con su hermana, Virginia. Esto era una mentira. Robert la llevó a la estación y a eso de las 6:15 la dejó en el hotel. Se despidieron y regresó a casa. Nunca más volvió a verla. Fue el principal sospechoso, pero su esposa confirmó que estuvo en casa la noche del 9 y pasó la prueba del polígrafo. Años más tarde, incluso la inyección total sódico, el suero de la verdad. Tras efectuar un par de llamadas telefónicas, a las 10 de la noche, el recepcionista del hotel vio cruzar a Elizabeth el vestíbulo y salir. Ya no volvió nunca más. El perpetrador, luego, escribió más cartas al periódico, llamándose a sí mismo el vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, el bolso y un zapato de Elizabeth fueron encontrados en un cubo de basura a corta distancia de la avenida Norton. En algún momento, entre el 10 y el 15 de enero, el perpetrador retiró la maleta de Elizabeth de la estación de autobús, sin que nadie reparara en ello. Ni la maleta, ni su ropa se encontraron nunca. En 1999, el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Hodel llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había sido el perpetrador a Elizabeth Short. George Hodel, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en que ella perdió la vida. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos, e incluso hubo quien dijo que eran pareja. Cuando el cuerpo de Elizabeth apareció cortado por la mitad, el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina y coincidentemente George Hodel era médico. De hecho, su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Por otra parte, la posición en que se encontraba el cuerpo de Elizabeth cuando lo descubrieron resultaba muy poco común y, según Steve, se parecía al cuadro El Minotauro del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Hodel. Otras pruebas que encontró Steve fueron: justo en enero de 1947, su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas a su casa. Recordemos que en la escena se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que, poco antes de aparecer el cuerpo, un auto negro, parecido a un Ford Sedán modelo 36, había pasado por ahí. El doctor George Hodel conducía un Park Sedán negro de ese modelo. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, pues toda la familia se habían ido de la ciudad a una visita familiar, justo cuando sucedió el caso de Elizabeth. El tipo de letra que el perpetrador utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente, Steve se puso en contacto con su hermana mayor y ella le comentó que mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, había escuchado que George Hodel era el principal sospechoso en el asesinato de la Dalia Negra. Entonces, Steve se puso en contacto con Brian Carr, el detective de la policía que se encargaba del caso. Brian le dijo a Steve que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso de la... Steve escuchó en las grabaciones que se hicieron públicas en el año 2003 a su padre hablar de ciertas interrupciones que él había realizado
y que dijo que era consciente que la policía lo consideraba el autor de lo ocurrido con Elizabeth, pero que nunca lo atraparían. Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó, pues al hacerlo, habrían destapado una serie de tratos sucios entre los médicos y las fuerzas del orden. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre, a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. El caso de Elizabeth sigue abierto. Aún no hay un culpable oficial, y lejos de llegar a este, el tiempo se encarga que cada vez esté más lejos. Si el video te gustó, regálame un like y compártelo. Suscríbete para estar enterado de las veces que subimos nuestras investigaciones. Por el momento es todo, pero no me despido. Esto fue Relatos que nos duelen. Hasta la próxima.